Saludos cordiales, mi nombre es Araceli Mera y voy a hablar acerca de la fonética y sus ramas. La fonética es la disciplina de la lingüística que estudia los sonidos del habla o comunicación verbal, es decir, los componentes acústicos y físicos que participan en la generación, difusión e interpretación de los sonidos del lenguaje. Esta disciplina se centra en cómo se producen y se perciben los sonidos en diferentes lenguas. Ramas de la fonética. La fonética se divide en tres ramas principales. Cada una de ellas está enfocada en el estudio de diferentes aspectos de los sonidos del habla. Podemos mencionar entonces a la fonética articulatoria, fonética acústica y fonética auditiva. La fonética articulatoria es la rama de la fonética que se centra en el estudio de los procesos fisiológicos y anatómicos involucrados en la producción de los sonidos del habla. Es decir, en cómo se articulan en los órganos del aparato fonador, tales como la boca, la lengua, los labios y el paladar. Clasificación de los sonidos. Se clasifican en dos grupos que son el modo de articulación y el punto de articulación. Modo de articulación. 1. Oclusivas. Este se produce cuando hay una obstrucción completa en el paso de aire que se libera bruscamente. Por ejemplo, en la P en la palabra pato o T en la palabra tierra. 2. Fricativas. Este se produce cuando hay una estrechez en el paso del aire, lo cual crea fricción. Por ejemplo, la F en foca o la S en silla, en la palabra silla. 3. Africadas. Estas combinan una oclusión seguida de una fricción. Ejemplo, la letra D en joven. 4. Nasales. El aire pasa por la cavidad nasal. Ejemplo, la M de mamá o la N en noche. 5. Vibrantes. La lengua toca rápidamente el paladar. El aire provoca vibraciones al pasar por los órganos articulatorios. Por ejemplo, la R en rata o la R en rana. Y por último, laterales. El aire pasa por los lados de la lengua mientras el centro esté bloqueado. Por ejemplo, L en luz o en luna. Punto de articulación. Aquí tenemos a los bilabiales que se producen cuando los dos labios se juntan. Por ejemplo, la P en pato, la B en boca o M en mamá. 2. Labiodentales. El sonido se produce con la lengua tocando los dientes. Ejemplo, F como en flor o T como en taza. 3. Alveolares. Se producen cuando la lengua toca los alveolos, la zona justo detrás de los dientes superiores. Ejemplo, T en tierra y D en dado o S en sol. Palatales. Se producen cuando la lengua se acerca o toca el paladar duro. Ejemplo, N en niño. Y por último, los velares. Estos se producen cuando la lengua toca el velo del paladar, es decir, la parte posterior del paladar. Ejemplo, la K en casa, la G en gato o N en canto. Fonética acústica. Es la rama de la fonética que se centra en el estudio de las propiedades físicas de los sonidos del habla. Es decir, se producen, transmiten y perciben los sonidos en términos de sus propiedades acústicas. A diferencia de la fonética articulatoria, que se ocupa de los sonidos mediante el aparato fonador, la fonética acústica, en cambio, analiza las características de las ondas generadoras durante la producción del habla. ¿Cuáles son las características de la fonética acústica? Tenemos el estudio de las ondas sonoras y los espectrogramas. Clasificación de los sonidos. Podemos indicar que los sonidos se clasifican en dos grupos principales. Tenemos así a los sonidos sonoros, que son las cuerdas vocales, cuando vibran al producir el sonido. Por ejemplo, la letra B o la letra D. Sonidos sordos. Estos se producen cuando las cuerdas vocales no vibran. Por ejemplo, la letra P y la T. Fonética auditiva. Esta es una rama de la fonética que se centra en cómo las personas perciben y procesan los sonidos del habla. Se enfoca en cómo los oyentes identifican, distinguen y comprenden los diferentes sonidos, es decir, los fonemas, que son producidos obviamente por la lengua o en una lengua. Características de la fonética auditiva.
Aquí tenemos lo que es el análisis acústico. Este es el que mide la frecuencia, intensidad y timbre de los sonidos para poder evaluar su percepción. También tenemos a las pruebas auditivas. Estas se utilizan para determinar la sensibilidad auditiva y la capacidad de poder discriminar entre diferentes sonidos. En este caso también tenemos a los modelos cognitivos, los cuales son aquellos que desarrollan teorías sobre cómo el cerebro puede procesar y reconocer patrones sonoros. Ejemplos de fonética auditiva en situaciones cotidianas. Podemos mencionar tres ejemplos. En este caso, las conversaciones ruidosas. Esta es la habilidad que tienen las personas o que tenemos las personas para poder escuchar y entender a alguien en un ambiente que tiene mucho ruido. Por ejemplo, en un restaurante que está lleno. También podemos poner como otro ejemplo o nombrar como otro ejemplo a la identificación de tonos. Por ejemplo, los músicos utilizan su capacidad para poder distinguir los diferentes tonos al escuchar música. Y por último, otro ejemplo es la comprensión de idiomas extranjeros. Al aprender un nuevo idioma, identificamos el ritmo, el acento. Eso es crucial para mejorar la comprensión y la pronunciación. Muchas gracias.